Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en Creer, Conocer, Confesar para una recomendación más. Y en esta ocasión la reseña que quiero compartir con ustedes es de este libro, Myths and Mistakes in New Testament Textual Criticism, que se traduce como mitos y errores en la crítica textual del Nuevo Testamento. Ahora, para entrar al tema es necesario aclarar algunos conceptos, como qué es la crítica textual. En sí, más o menos a partir del siglo XVIII, comenzó a haber una proliferación de conocimiento por medio de la aplicación de diferentes ciencias al estudio de la Biblia, entre ellas pues historia, arqueología, antropología, sociología. Todo ello sirvió para poder obtener mayor información del tiempo de la Biblia. A ello se le conoció posteriormente como el método histórico crítico. Y era histórico porque ese era el énfasis. Bueno, ¿en qué momento de la historia se generaron estos textos? ¿Qué están mostrando? ¿Qué es lo que reflejan de esa situación? Y crítico porque no se quedaba con la idea de un texto o una interpretación superficial del texto, sino que quería ver, bueno, qué fue lo que motivó al autor a escribir tal o cual libro. Y también porque en medio de ese iluminismo, de ese boom científico, pues se empezó a poner en tela de juicio lo milagroso, lo que tenía que ver con la obra sobrenatural de Dios. Ahora, ese estudio se dividió entre el alta crítica y la baja crítica. O la crítica alta era aquella que se dedicaba al estudio precisamente de la historia, de la política, la economía, la sociología de ese momento en el cual surge el texto. Por otro lado, la baja crítica o crítica baja se dedicaba a examinar el texto mismo. Por eso a la crítica textual también se le conoce como la crítica baja o la baja crítica, porque lo que va a examinar no es tanto la historia, la geografía, no, sino el texto, cómo es que surge el texto, pero lo va a hacer a partir de los manuscritos que se tienen. Entonces todo fue dándose porque con los descubrimientos arqueológicos pues fueron hallando más y más manuscritos de los primeros siglos. Para que se den una idea, Erasmo de Róterdam, uno de los pilares en el cristianismo, realizó su traducción que ahora es conocida como el Textus Receptus o el texto recibido, que es la base para la traducción de las Biblias Reina Valera, todas las ediciones de ella. Cuando él realiza su traducción de los idiomas hebreo del Antiguo Testamento y griego del Nuevo Testamento al latín, lo hace del Nuevo Testamento a partir solamente de 7 manuscritos. Esos 7 manuscritos eran del siglo X a su época, que eran los que él tenía a la mano. Sin embargo, con el avance de las ciencias bíblicas a partir del siglo XVIII, XIX, XX y en la actualidad, pues se tienen más de 5.300 manuscritos. Por eso es que las nuevas versiones, las nuevas traducciones se realizan a partir de textos que tienen más cercanía con los originales. Es decir, los textos que se descubren, por ejemplo, los manuscritos que se descubren en el siglo XIX
y XX vienen del siglo II, siglo III, siglo IV. Y con ellos se puede hacer una evaluación de los manuscritos que ya se tenían del medioevo y analizarlos. Se dice colar los textos, ¿no? Ver las diferencias entre ellos, y por ello se puede llegar entonces a un texto más cercano al original. Y eso es lo que busca la crítica textual. Por un lado, conocer el texto más cercano al original y comprender por qué se tienen esas variantes textuales. Las variantes textuales son las diferencias entre manuscritos en algunas lecturas, ¿no? Por ejemplo, en Marcos 1:1, que dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Algunos manuscritos solamente tienen principio del Evangelio de Jesucristo. Omiten la palabra o la frase Hijo de Dios, no se encuentra. Entonces la crítica textual se encarga de examinar, bueno, ¿por qué ocurrió eso? ¿Qué es lo que pasó? ¿Lo añadieron o lo quitaron? Y cualquiera de estas dos cuestiones, ¿por qué se hizo? ¿Cómo llegó a tenerse ese manuscrito de esa manera? Entonces es una tarea muy ardua la de los críticos textuales. Entonces en este libro van a presentar mitos y errores acerca de la crítica textual del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque muchos apologistas han empleado datos de la crítica textual para presentar su defensa de la fe. Sin embargo, han estado repitiendo información errónea, información errada, que obviamente pues los contrincantes, los críticos de la fe, pues desechan y deshacen por completo. Entonces lo que quieren los autores de este libro, que son varios, es presentar esos mitos y esos errores y tratar de ofrecer una mejor comprensión de lo que es la crítica textual y de su aporte. El prólogo está escrito por Daniel B. Wallace. Daniel B. Wallace es uno de los eruditos actuales más importantes en griego del Nuevo Testamento. De hecho, él tiene varios libros de gramática griega que son base, ¿no? Casi todos los seminarios utilizan sus textos de Beyond the Basics, se llama, más allá de lo básico del griego. Y además pues tiene también su servicio, su ministerio de ir a fotografiar los manuscritos en diferentes universidades, en diferentes claustros, en seminarios, en lugares lejanos. Allí van y toman captura de los manuscritos. Es la digitalización de los textos. Entonces todo ello lo ofrece en su sitio web, que voy a poner aquí abajito para que ustedes puedan consultar los manuscritos allí de manera directa en sus computadoras. Entonces este autor, Daniel B. Wallace, escribe el prólogo del libro, y los editores de la obra son Elijah Hixson y Peter Geary. Ellos son de los nuevos académicos de crítica textual. Y digo nuevos porque recientemente acaban de obtener su doctorado. Casi todos los escritores de este libro son doctores que acaban de conseguir el grado o que están en ese proceso. Entonces también eso es importante porque nos muestra información reciente. Otros libros de crítica textual vienen de hace 10, 15, 20 años, incluso hasta 60 años, que se han mantenido vigentes, ¿no? Y ellos ahora presentan información ya reciente de los hallazgos, de los descubrimientos, de la tarea en la crítica textual del Nuevo Testamento. El libro tiene 15 capítulos. La introducción, mitos acerca de los autógrafos, es decir, de los mismos textos escritos por los autores.
mitos acerca de las matemáticas. Ahí abordan cuestiones sobre el número de manuscritos que se tienen, mitos acerca de la literatura clásica, cómo se puede hacer una correcta comparación del texto bíblico con las obras de la literatura clásica. Otros mitos sobre cómo se establece la fecha de ese manuscrito, la datación del manuscrito, también cómo otros manuscritos posteriores pueden ser mejores manuscritos que los más cercanos a la fecha en que fueron escritos, ¿no? Ahí este es una pauta de la crítica textual, que los posteriores no siempre son menos, no siempre han de descartarse, porque un manuscrito tardío, es decir, escrito siglos después o copiado siglos después, puede conservar bien el texto de un original, y quizá un manuscrito escrito un siglo después puede contener errores. Entonces son cuestiones que observan muy detalladamente los críticos textuales. Mitos acerca de los copistas, cómo era que copiaban el texto, qué hábitos tenían. Mitos acerca de las correcciones que hacían los escribas, porque pues ellos veían, bueno, a ver, como que este tiene un error y lo corrijo, o simplemente querían explicar mejor la frase y agregaban una glosa, una notita ahí a la par o al pie de página, y todo ello posteriormente llegaba a incluirse en el texto. Se hace un estudio del libro de Filemón. El capítulo 10 habla de por qué las variantes, o la mayoría de las variantes, son insignificantes y por qué algunas otras no pueden ser ignoradas. Ahí nos habla muy puntualmente de variantes textuales importantísimas, como por ejemplo la perícopa de la mujer adúltera en Juan, o el final de Marcos. Son textos que causan polémica porque no se encuentran en algunos manuscritos. O el texto de Primera de Juan sobre el testimonio del Dios Trino, pues también tiene esa problemática. Entonces en ese capítulo se aborda mitos acerca de la corrupción ortodoxa, y contesta la pregunta: ¿los escribas fueron influenciados por la teología y cómo podemos saberlo? Es un capítulo muy importante, interesante. Mitos acerca de la patrística, qué era lo que los padres de la iglesia pensaban acerca de las variantes textuales. Mitos acerca del canon, qué es lo que el Codex puede y no puede decirnos, ¿no? A veces se tiene esa idea de que el códice tuvo que ver con el canon del Nuevo Testamento. Pues realmente no, pero aquí se explica detalladamente. Capítulo 14, mitos acerca de las traducciones tempranas, que son conocidas como versiones. Fueron traducidas de manera casi inmediata en el siglo II a el copto, el sirio, obviamente al latín, entre otros idiomas. Mitos también acerca de traducciones modernas, y ahí es donde habla de estos casos, de por qué las diferencias entre las traducciones en inglés, como la King James y la nueva versión internacional, o la NSB, ¿no? Que son traducciones que han tomado últimamente pues un gran papel en el culto en la iglesia. Podemos también evaluarlo, ¿no? A partir de las traducciones en español,
de la Reina Valera 60, la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, Biblia de Jerusalén, etcétera, que para eso yo les recomiendo mi libro Traduttore Traditore, donde abordo también esa cuestión, pero obviamente enfocándome en las traducciones en español. Entonces este es un libro muy importante, interesante, reciente, salió el año pasado, me tardó en llegar, por eso hasta ahora lo puedo reseñar, pero para aquellos que estudian griego y que quieren meterse más en la crítica textual, pues este libro es un buen comienzo para quitar esos presupuestos antiguos ya caducados y tener una información reciente, muy bien evaluada, detallada, que puede servir como base para profundizar en la crítica textual. Y también para aquellos que no tienen esa formación académica, pues les va a servir para comparar y evaluar lo que se dice en convenciones de apologética, que a veces mal emplea la crítica textual. Entonces este libro, Mitos y errores en la crítica textual del Nuevo Testamento, se las recomiendo. Por el momento solamente está en inglés, vamos a ver si después lo traducen al español, o a lo mejor me animo a hacer una traducción propia. Pero bueno, ahí les dejo la recomendación y que el Señor les bendiga, gracia y paz.